¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Me queda clarísimo que Jesús en el Sermón de la Montaña que hemos venido comentando en estos últimos episodios está trazando la imagen del discípulo, de su discípulo. Nos está como describiendo cómo debería ser, qué tiene él en la mente, qué tiene en su corazón de cómo debería ser un discípulo suyo. ¿Qué está llamado a hacer en este mundo? ¿Cuál es la vocación de este discípulo de Jesús? Y por tanto, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son aquellas virtudes más propias del discípulo de Jesús? Y hoy vamos a ver en particular 3 cualidades que tienen que ver con las relaciones humanas. Tema importantísimo, tema que rebasa no solo el ámbito de la religión, sino el ámbito de la sociología, el ámbito de la psicología, que entra de lleno en nuestra vida de todos los días. Todos tenemos relaciones humanas que atender, todos tenemos problemas en nuestras relaciones humanas, todos tenemos conflictos, tenemos tensiones, sufrimos incluso a veces rupturas. Qué importante es entrar en ese mundo de las relaciones humanas. El cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser Papa Benedicto XVI, escribió un pequeño libro, un tratado muy breve sobre los orígenes, sobre la creación, es decir, está comentando el libro del Génesis, y también sobre la primera caída, sobre el pecado original. Y en un cierto momento, el cardenal Ratzinger saca una conclusión, la verdad, muy realista, muy bien planteada sobre cómo cada ser humano, dice Papa Benedicto, entonces cardenal Ratzinger, dice él, todo ser humano al nacer entra en un mundo de relaciones rotas. Es decir, entra a un mundo ya herido, ya lastimado en este aspecto fundamental de la humanidad que es el de las relaciones interpersonales. Y todos tenemos que lidiar con eso. Todos tenemos que vernosla con la dificultad de entablar relaciones sanas, positivas, constructivas. Lo contrario de las relaciones tóxicas, de las relaciones enfermizas, de las relaciones destructivas. Todos entramos en ese mundo de relaciones humanas. Y por eso me parece que este Sermón de la Montaña nos ofrece tanto contenido, tanta enseñanza, tanta inspiración para desenvolvernos en ese mundo de relaciones humanas de la mejor manera posible. Y no solo eso, aportando nuestra condición de cristianos para sanar ese mundo de relaciones rotas. Y una primera cualidad, un primer principio que nos propone Jesús en este Sermón de la Montaña es no oponer resistencia. Este es un principio que nos cuesta muchísimo a todos. Cuando nos sentimos agredidos, ofendidos, lastimados de alguna manera, inmediatamente oponemos resistencia, inmediatamente decimos no se vale. Queremos responder, queremos defendernos, queremos incluso contraatacar cuando es necesario, o al menos a nuestros ojos cuando es necesario. Y Jesús nos dice, no, por ahí no va la cosa. No oponga resistencia. Todos sabemos, es un dicho, que para que haya un pleito se necesitan 2. Pues sí, es verdad, para que haya un pleito, para que haya una relación mal llevada, necesita que alguien no se deje, que alguien oponga resistencia. Y aquí Jesús nos está diciendo, no, las relaciones humanas empiezan sanando cuando dejas de oponer resistencia, cuando dejas de resistirte, cuando en apariencia estás ofreciendo pues tu posición más débil, estás ofreciendo tu vulnerabilidad al otro, le estás permitiendo que te siga lastimando, digo en apariencia, porque es verdad que todos estamos llamados y todos tenemos el legítimo derecho de proteger nuestra persona, nuestra seguridad, de evitar daños, de evitar que los demás nos lastimen. Todos tenemos ese derecho, pero hay maneras de hacerlo que no son violentas, que no es oponiendo resistencia.
Tenemos grandes ejemplos en la historia de la humanidad, y no tan lejanos, bastante recientes, de personas que han transformado a países enteros, situaciones políticas muy difíciles de resolver con lo que se llama la resistencia pacífica. Resistencia pacífica es una manera de no poner resistencia en el sentido violento, en el sentido de contraatacar. Estoy hablando de un Nelson Mandela, estoy hablando de un Mahatma Gandhi en la India, estoy hablando de un Martin Luther King aquí en los Estados Unidos. Es decir, de personas que supieron vencer la agresión del otro con una no oposición violenta. Es decir, con una resistencia pacífica. Ese es un nombre que puede resultar muy coherente con la enseñanza de Jesús. Recuerden cómo Jesús en una de las bienaventuranzas dijo: bienaventurados los que buscan la paz, los pacíficos. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que no oponen resistencia en ese sentido. Los que saben reconocer en el agresor a un hermano, a alguien a quien yo debo amar también, como lo veremos en el segundo aspecto. Pero por ahora quedémonos con esto, no oponer resistencia. Y mira, todos tenemos oportunidades casi todos los días de no oponer resistencia. Cuando alguien se te mete en la fila y te enojas, y en lugar de pitarle, en lugar de responderle o de agredirlo verbalmente o de cualquier forma, de cualquier manera, cederle el paso, no oponer resistencia. Te cedo el paso, yo te lo concedo. O cuando el otro te dice una palabra que pudiera ser ofensiva, responderle con una palabra de aprecio, incluso de gratitud. Oye, te agradezco, no me había dado cuenta, o a lo mejor pues tengo que revisar ese aspecto de mi personalidad. En fin, o sea, estoy poniendo ejemplos muy sencillos. Habrá 1000 ejemplos más donde nos sentimos agredidos y por tanto, en cierto modo, experimentamos esa reacción inmediata de querer responder con violencia, no oponer resistencia. El segundo principio que nos propone Jesús es amar a nuestros enemigos, amar a aquel que me está lastimando, ofendiendo, agrediendo de alguna forma. Ámalo. Qué difícil, pero en el fondo, ¿qué hace el amor? El amor desenmascara a mi enemigo y me muestra su verdadero rostro de hermano. Es decir, todos son mis hermanos, porque todos somos hijos del mismo Padre. Una de las condiciones propias del cristiano pues es la filiación divina, es decir, yo soy discípulo de Jesús y por tanto soy hijo de Dios Padre. Resulta que todos los seres humanos somos hijos de Dios Padre, de ese mismo Padre, y por tanto la consecuencia natural inmediata de reconocerme como hijo de Dios es reconocer a todos los seres humanos como mis hermanos, independientemente de sus conductas, de sus actitudes, de sus agresiones, de todo aquello que me puedan hacer. Amar a mis enemigos, amar a los opositores, amar a cualquier persona con la que entro de alguna manera en conflicto. Es decir, es ir a la profundidad de la relación. Acá en la superficie de nuestra relación puede haber problemas, podemos estar en desacuerdo, podemos tener muchas cosas que resolver y eso no está mal, eso no es en sí mismo malo. Yo soy un promotor de la discusión en pareja en la vida matrimonial. Tengo un libro que se llama así, Guerra en la Alcoba, el arte de discutir en pareja. Y en ese libro sostengo que discutir es bueno. Lo malo es discutir mal. ¿Qué significa discutir mal? Cuando en lugar de amar, dejas de amar al otro y lo empiezas a agredir, a lastimar. Ya no es el tema de discusión lo que importa. Ahora es lastimar al otro, es ofenderlo, es hacerlo sentir menos de alguna manera. Bueno, pues ahí está el arte. Amar al otro es el fondo de cualquier solución en la superficie. Primero te amo y después resolvemos nuestros problemas. Me acuerdo en este sentido de un gran político mexicano, Carlos Abascal, que llegó a ser el secretario del Trabajo en un cierto sexenio. Y recuerdo que en una ocasión platicando con él nos decía: yo antes de entrar en una junta, en una reunión donde sé que el otro o la otra parte, pues en un grupo de personas, me van a estar diciendo o agrediendo, pero en primer lugar, y en segundo lugar, exigiendo cosas que tal vez no están correctas o son injustas o lo que tú quieras. Yo primero
le pido al Señor que me conceda amarlos. Ayúdame a amarlos y después resolvemos lo demás. Qué diferentes conversaciones, qué diferentes discusiones tendríamos con los demás si partimos de esta base. Primero te amo y después resolvemos lo demás. Y un tercer principio que nos da Jesús es un principio maravilloso. Casi pudiéramos decir que es el principio para ganar amigos, como diría Dale Carnegie, para conquistar a cualquier persona. Supera sus expectativas, sobre todo cuando necesite de ti. Como dice Jesús, si alguien te pide caminar con él 1 milla, vete con él 2. Si alguien te quita la túnica, dale también el manto. Es decir, ve más allá. Ve más allá de lo que alguien te pueda requerir o incluso hasta robar. Como me encanta aquel pasaje de Los Miserables, de la novela de Víctor Hugo, donde aquel obispo, después de que Jean Valjean le robó unos cubiertos de plata y se lo traen, lo encuentran por ahí en el campo y unos gendarmes y inmediatamente lo detienen y le dicen: ¿de dónde te sacaste esto? Bueno, lo llevan con el obispo para comprobar que lo que él decía era verdad, que el obispo se los había regalado. Y el obispo no solo le dice: yo se los regalé, sino incluso saca unos candelabros de plata y se los da y les dice: se te olvidó que también esto te lo había regalado. ¡Wow! Dices tú, eso es superar las expectativas, eso es ir más allá. El discípulo de Cristo es alguien que está siempre llamado a ir más allá. No solo de lo que los otros le piden, de lo que los otros esperan, de lo que los otros puedan necesitar de él. Yo voy más allá. Un paso más, algo más, un extra, siempre un extra. Eso es propio del cristiano. Como dije al inicio, Jesús está dibujando, por decirlo así, está describiendo cómo debe ser un discípulo suyo y cómo este discípulo suyo puede efectivamente entrar en este mundo de relaciones rotas y sanarlo. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.